empieza. Entonces, ya tenemos listo en la plataforma los temas que vamos a ver el día de hoy. Hace un momento comentaba alguna petición de Laura sobre las horas, ¿no? Aquí algunos documentos sobre las horas. Y aparte, por petición de Ludovico, dije, sería bueno que aquí al principio de todo el material, justo está, fíjense, después de donde tenemos bibliografía de consulta, al principio, en los primeros documentos de la plataforma, muchachos, está un lugar para avisos, el calendario, la guía, y después viene la bibliografía de consulta. Después viene el recurso, ¿se acuerdan? Aquella página en internet que se llama Latinevisque, y aprende latín. Y después les puse así un apartado que se llama tabulae, en donde cuando menciono los acordeones, ¿se acuerdan? Ahí vamos a tener un espacio para ir metiendo los acordeones, las tablas estas que generalmente les pido que impriman, les pido que tengan justamente ahí enfrente, ¿no? Que tengan ahí pegados en su área de estudio. Entonces, ahí está esta tablita. Bueno, esta tablita, ahora que ya entró Ludwig, esta tablita que les incluyo aquí, observen, ya está de las 5 declinaciones en blanco para que ustedes la decoren es la que vimos nosotros. Pero lo que hice fue agregar en esa tablita los macrones, el macrón en cada uno a petición de Ludovico, para que vean. Me puse a hacer la tarea que me pidió Laura y aquí está la tarea que me pidió Ludovico. Muy bien. Amplexus, acuérdate, Ludwig. Muy bien. Entonces, acá tengo todos los ablativos. Entonces, fíjense, son largas, la marca de larga. Aquí están los ablativos. En singular. Luego, también va a tener ciertas características de largas el dativo, ¿no? Entonces voy a tener ciertas características, generalmente en donde se ve la I, ¿no? I. Tercera, cuarta y quinta declinaciones. En la segunda, porque acuérdense que la I se pierde, entonces se atenúa, queda larga esa O. Y en la primera, como se abre, aquí cambia, aquí ya no es larga, ¿no? Entonces ahí tienen la marca, el macrón propiamente. Eso sobre todo y en la quinta, los que terminan en S, por ejemplo, us, nominativo, cuarta, us, y es, cuarta y quinta, tanto nominativo como genitivo, los vamos a tener también alargados, ahí con su marca. Ok, entonces, en esta tabla en general tienen esas marcas, esos macrones, para que si Ludovico desea, pues ahí está, porque a él le encantan estas marcas, entonces ahí están. No son necesarias, acuérdense que yo les pido la presencia del macrón, sobre todo para la lectura, pero algunos ya se acostumbrarán a emplearlos. Entonces les decía que esto lo vamos a encontrar al principio en los primeros documentos que están ahí en la plataforma, después de la denominación, después de la sección que dice bibliografía de consulta, tienen recursos para practicar el latín y ahí encontrarán las tablas. Laura. Profesora, le quiero ahora pedir, bueno, no sé si se Todavía no te cumplo el primer deseo y ya me vas a pedir. Todavía no me Está bien, Laura. ¿Qué pasa? Tú échale, Laura, total. Es que fíjese que la verdad, me puse ¿cómo le explico, profe? Lo que pasa es que, pues, yo doy etimologías en prepa. ¡Qué padre! Ajá. Ay, profe, bueno, es una historia. En realidad yo sé que tengo muchas limitaciones porque pues no con latín y con griego, pero verdaderamente me gusta mucho. Claro. Bueno, el punto está en que precisamente conociendo mis limitaciones de conocimiento, pues yo me puse a hacer en el ciclo pasado, me puse a hacer pues varios ejercicios de declinaciones y de todo, ¿no? Claro. Bueno.
El chiste está que esas eran las hojitas que tenía, pues ya Ah, de qué plano. bien. Ajá, Sí. pero ya me puse el fin de semana a hacerme solamente las tablitas y los ejercicios de latín. Y Sí. pues me surgieron, mire, ya aquí ya Ah, las, ya vi, ya lo comprobé. Déjame, te pongo tu punto. Muy bien. Ajá. la Muy bien, estrellita, Laura. la estrellita de Kinder. Ándale, ándale, muy bien. Oiga, profe, pero fíjese que tuve algunas dudas con la tercera declinación, ya ve Laura, que es ajá. como que la difícil. Mm, Bueno, tiene para mí esa fama, esa pobrecita. Ajá. como que es la difícil. Bueno, Sí. entonces le quería preguntar después si se puede, si le puedo hacer preguntas de la tercera Claro, declinación. si quieren, después tomamos un tiempecito para que quienes tengan esos problemas, nos podemos quedar más tiempo a ver esos problemas de la tercera, y los que ya les quedó claro esto, no hay necesidad de que estén en la clase para no repetir esto, Laura, ¿te parece? Lo hacemos así y ya al final vemos alguna cuestión. Podemos terminar antes la clase para poder considerar estas dudas. La podemos grabar para en el caso de que otros de los que quieran ver después la puedan tener ahí grabada, ¿no? ¿Les parece? Y bueno, de mi parte sí, o Muy cuando bien, usted. Laura. Sí, está muy bien. Nunca está de más, de verdad, repetir y repasar todo esto, las declinaciones. Nunca, de verdad, nunca, nunca está de más, ¿no? Hacerlo. Entonces ahí está el cuadrito que pueden descargarlo y después modificarlo a su gusto, pintarlo, ¿no? Colorearlo, Ludwig, por si es necesario hacerlo, ¿no? Con las marcas estas. Ahora, en cuanto a el tema que vamos a ver hoy, yo creo que antes de empezar a datar como lo hacemos al principio de cada clase, abrir una página del calendario y empezar a escribir de nuevo los días de las fases lunares y todo esto, yo creo que sería muy conveniente ver estos documentos que les traigo. Unos documentos que encontré en internet y que me parecieron buenos recursos para compartirlos con ustedes. Ahí estarán, ahí encontrarán la fuente, la referencia. Entonces, primero les pongo aquí un resumen sobre el calendario romano. De esto ya hemos visto varias cosas. Está en PDF, ¿no? Está en PDF. Incluso me encantó porque acá dice Jesús Torres me fekit y está la fecha, ¿no? Me elaboró, me hizo, ¿no? Ahí está su referencia y a pie de página en latín, ¿no? Entonces aquí dice el Departamento de Griego y Latín, aquí está el lugar sobre el calendario romano. Y es una clase que compartió en internet y me pareció adecuado porque pues justamente aquí, más adelante en este documento que pueden ustedes descargar, aparte de la denominación justamente la cuestión de años, meses y días, nada más aquí le hice una anotación, ahorita les comento qué fue esto que está en rojo es mío, ya les explico ahora, sobre la denominación de los meses que ya hemos estudiado, a quién estaban consagrados esos meses, los días que se fijaban, las fechas fijas que tenemos en el calendario que hacían referencia que a las fases lunares. Aquí un poco de historia, les gustará esto a los historiadores. Bien, eh, todo justamente sobre esta cuestión del calendario. Y aquí una tablita en donde un poco resume cómo hacer la datación, ¿no? Entonces aquí está. Acuérdense, aquí ante diem, aquí creo que es lo que me comentaba en alguna ocasión Josefina, que tiene la posibilidad de poner el número antes o después de la fórmula ante diem, ¿no? Acuérdense, entonces, pero sigue la misma dinámica que hemos estudiado. La naturaleza de los días en el calendario. Esto es lo que quiero ver ahora, hablar con ustedes. Justamente vi esto, que para los romanos habían días que se denominaban días fastos. Ajá. Los días fastos, en latín dies fasti, propiamente dicho, son 53 días. Y en esos días, los fastos, incluso Ovidio tiene una obra que se llama así, se permite cualquier actividad, sea jurídica, económica, social o religiosa. Luego tenían
los días comitiales, que eran 192 días, que eran los días reservados para la celebración de la asamblea. Incluso este término lo conocemos en el derecho, ¿no? Por ahí está Luisa Fernanda, comitia, los comicios, pero que no impedían otras actividades. Y luego, si hablamos de los días fastos, o sea, los días hábiles, y los días nefastos, estos eran los días nefastos como que no se permitían cualquier actividad. Dice acá, se suspenden las actividades públicas, estaban destinadas únicamente a las actividades religiosas, ¿no? Entonces teníamos los días nefastis, 57 días propiamente dichas, y 52 días los días nefasti parte, una parte de, ¿no? Entonces ya vamos a tener aquí la cuenta de estos días en donde se suspendían ciertas actividades. También tenía la denominación de los días mixtos y otras denominaciones, ¿no? Podemos ir identificándolas. Entonces, esto me pareció importante. Y ya, en resumen, les dan en cada mes cuántos días, los días específicos de cada uno de los meses. Eso es importante. Pero acá viene lo de las horas, que es lo que preguntabas, Laura, ¿no? Cómo era la división justamente del día en las horas. Pero antes de eso, yo quiero enseñarles aquí un textito en una obra que después, fíjense que está de manera libre ahí en internet, la pueden bajar, no sé si ya la conozcan. Es un diccionario, se llama, bueno, yo ya lo bajé aquí, pero estuve buscando este diccionario en varias ligas, por ahí en internet, se llama Orbis Pictus Latinus, un diccionario ilustrado, diccionario latín ilustrado, que es muy bonito, muy, muy bonito está, pero tiene un defecto ahí en línea que se puede solucionar, que a lo mejor es un defecto, quienes conozcan de edición, a lo mejor me dirán, no, lo que pasa es que es un defecto, que tú lo ves como defecto, pero no es defecto, que a la hora de que se imprime, o sea, aquí están, por ejemplo, páginas 5 y 6, está en dos columnas, ¿no? 6 y 7, pero llega un momento en que de la página 199, déjenme ver, bueno, están las páginas desordenadas, ¿no? De las 199, a lo mejor tiene que ver con la impresión, pero lo que a mí me va a funcionar ahora para compartirlo con ustedes es que sea la paginación continua, porque es un diccionario. Entonces, de la página 199, y todo viene en latín. Entonces, si se fijan, aquí estoy en la 190 y tantos. Miren, 192, se salta hasta 193, 194, creo que hasta la 99 va bien. Ok, 194. Y 195 y 196. Y después se salta a la letra S. Aquí estoy en la letra L, latifundium. Latifundium, latifundi, neutro. Y en lugar de continuarlo, si se fijan, se salta hasta la letra S. Y acá al final está la 335 y 336. Quiero decirles que está en terrible desorden esto. Está desordenadas todas las páginas. Quizá tenga que ver con la impresión y con el formato. No lo sé. Pero lo que sí se puede hacer es ordenarlo. Si me tienen paciencia, yo lo voy a ordenar y en algún momento lo voy a compartir ya ordenado, como nos puede funcionar en PDF a todos. Lo voy a hacer. Pero en principio les voy a compartir ese vínculo para que ustedes lo tengan en línea, ¿no? Aquí está en línea, si se fijan. Entonces lo voy a compartir para que lo tengan ahí. Entonces dije, vamos a empezar a buscar ahí el calendario, a ver qué dice en ese diccionario ilustrado acerca del calendario. Ahí estoy de curiosa, ¿no? Entonces, básicamente del calendario se va a decir, pues, tiene dos acepciones. Y acá dice, a ver, Laura, ¿quieres leer la primera acepción que está justamente aquí en el inciso A? Agis, Laura, Agis. Lo que pasa es que lo traigo hice más. ruido aquí de fondo.
Ahí está. ¿Sí lo pero ves sí lo ahora? leo. Ok, latini, Latini hoc nominae appellant, nomine, nomine. perdón, Latini hoc nomine appellant librum in quo faeneratores perscribebant nomina eorum. Sí. Quibus pecuniam faenori dederant et pensionis solvendae quantitatem Muy bien. quoniam calendis. Pecunia faenebris collocari solevat et calendis itiden Sí, vel idibus eius ursura solvi. muy bien, ¿no? Entonces, en esa primera acepción, vamos a ver que dice que los latinos, fíjense, cuando vayamos haciendo la traducción, fíjense en las terminaciones. Voy a tratar de que la traducción sea en el orden, ¿no? Sujeto, verbo y después su objeto directo o predicado nominal o lo que haya, ¿no? Entonces dice aquí, los latinos, fíjense, ese es el sujeto, los latinos, vean la terminación, ajá, los latinos, y después dice aquí, anotaban, ¿no? O registraban, prescribeban. Ahora, fíjense bien en la terminación NT del verbo. Ya habíamos dicho que los verbos o terminan en T o terminan en NT. Acuérdense, cuando vimos ese texto de Sor Juana Bilingüe, en donde más o menos teníamos esa posibilidad de distinguir verbos con esas terminaciones. Entonces, los latinos anotaban, dice, anotaban, perdón, más bien, aquí tengo apelan. Los latinos llaman con este nombre, fíjense cómo aquí se está traduciendo como una circunstancia. Con este nombre, los latinos llaman al libro, nombran al libro, entonces librum es el objeto directo. Fíjense en la terminación, muchachos, de librum, fíjense en la terminación acusativo. Los latinos llaman al libro con este nombre, estamos hablando del calendarium, eso era en un principio el calendarium, en el cual los prestamistas, vamos a decirlo así, los que prestaban dinero a rédito, ¿ah?, escribían o consignaban que, en el cual los prestamistas consignaban que sus cuentas o sus nombres, pero no los nombres de ellos mismos, sino de las personas a las que les prestaban el dinero. Acuérdense, son prestamistas. Yo no sé, antes y con esa cuestión de la usura también, del préstamo, los usureros tenían una suerte de como agenda, ¿no? En donde ponían a quién les prestaban dinero, cuánto le prestaban y cuándo eran las fechas de cobro de los réditos en los cuales se prestaba ese dinero o bien de los pagos, ¿no? Y eso era el calendario. Fíjense cómo tenía que ver con la usura, ¿no? Con el préstamo a rédito, ¿no? Entonces dice, a los que los prestamistas daban dinero a quienes los prestamistas daban dinero y una cantidad para pagar sus deudas, ¿no? Aquí pensiones como deudas, para pagar sus deudas. Y luego dice, porque en las calendas se solía colocar, durante las calendas solía ser colocado el dinero en las cajas del préstamo, ¿no? Se solía devolver. Y igualmente, aquí tengo itidem, en las calendas o bien en los idus, acuérdense que los idus es la mitad del mes, o sea, cada día primero, y fíjense como que tiene cierto sentido, ¿no? Cada día primero, cada quincena, hoy decimos, ¿no? Mensualmente o quincenalmente, ¿no? O en los idus devolvían sus préstamos, fíjense, entonces, o cobraban los réditos o se soldaba
el pago, ¿no? Se pagaba completamente. Entonces, al principio era eso, Laura. Un calendario era como esa suerte de agenda en donde se anotaba justamente el dinero que se prestaba a rédito, con réditos. Muy bien. Y luego dice, Manuel, ¿quieres leer la segunda acepción? Posterioribus, temporibus. Posterioribus temporibus calendarium dictum es etiam liber, in quo anni mensium ac dierum ac iunarium mutationium ratio perscribitur vide specimen calendari ruralis in illustratione apposita. Bien, nada más aquí decir specimen. Specimen, Acuérdate ok. que ahí te salió, diría mi maestro de etimologías al que yo tanto amé y por quien estudié letras. Fíjate, Laura, enamora a los alumnos para que estudien letras, ¿no? Sean clásicas o hispánicas, porque yo por mi maestro de etimologías me vine a estudiar letras, letras clásicas y muchos maestros, seguro lo sabe Josefina, lo sabes tú, pues somos muy responsables de las vocaciones de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, así me pasó con el maestro de etimologías. Y él decía, en ese librito que un día les comenté, que se preparó para las ferias latinas, que eran unos encierros que se hacían para hablar, cuya finalidad era hablar todo en latín. Entonces preparó un librito como esos que venden para sobrevivir, para los turistas, Ludovique, para sobrevivir en los aeropuertos, ¿no? De cómo pido un taxi, dónde está el hotel, cómo compro, dónde hay una cafetería, todo esto, ¿no? Entonces, es un librito que se llama Latine Loquamur. Luego me cuentas, Laura, ¿quién fue tu profesora de latín? Latine Loquamur. Entonces, en ese texto decía, él de manera general, pronunciabimus ad libitum, decía, pronunciaremos libremente, ad libitum, decía, que había 5 formas para pronunciar, decía, sive classic, la voy a escribir acá, ¿eh? Voy a escribir aquí, decía, sive classic, después decía, sive italic. Fíjense cómo clásique, itálique, tienen terminación con vocal. Agregaríamos, ahí no porque es de la, son adverbios, terminaciones adverbiales. Sigue clásique, sigue itálique, y luego sigue hispánique, sigue sigue clásique, sigue itálique, 4 formas. Hizo sigue latinoamericano more. ¿No? Entonces distinguía que la pronunciación se podía hacer ad libitum, decía él. Pronunciabimus, pronunciaremos, ya iremos, ya repasaremos o aprenderemos las conjugaciones, vas a ver qué bonito, van a ver qué bonito. Pronunciabimus ad libitum, libremente. Ad libitum. Y decía, o bien a la clásica, pronunciaremos libremente, o a la clásica, la pronunciación que estamos haciendo, o a la italiana, o a la española, o bien a la manera latinoamericana, ¿no? Y ahorita que leyó Manuel, pues le salió naturalita esa pronunciación latinoamericana. Y ahora, ¿por qué hablo de pronunciaciones? Porque naturalmente en los textos, muchos textos del siglo XVI, de esta era apologética, que devino acá en el Nuevo Mundo, y que en donde tenemos autores como, pues habíamos mencionado Vasco de Quiroga, Juan Ginés de Sepúlveda, los grandes apologetas, y donde se presume que fue justamente esta época en donde se les enseñaba latín a los indios. ¿Qué pasa? Que muchos manuscritos de esa época presentan
presentan grafías derivadas justamente de esa pronunciación. Entonces eso podría hablar, Manuel, de ciertas, fíjate cómo lo voy a decir, ciertas faltas de ortografía que se descubren en los manuscritos, pero que se originan debido a la pronunciación que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí se pronunciaba en lugar tú, igual que nosotros, como esto no suena a espécimen, pronunciamos specimen y no specimen, en algún momento los escribas, en lugar de escribir specimen o de escuchar specimen, quizá escribían silbada esa pronunciación sí, porque así lo escuchaban de quien estaba dictando, y entonces en las variantes de los manuscritos aparecían formas que escribían esta palabra con S, cuando no debía ir con S. ¿Por qué? Porque eso es lo que escuchaban, escribían lo que escuchaban. Entonces, cuando se refiere a esto, son a esos fenómenos que se encuentran también documentados. Fíjense muy bien, ¿no? Seguramente Josefina pronunciará specimen, si lo hace, sigue hispanique. Entonces, podría pronunciarse de distintas maneras. Specimen sería clásique. Specimen sería itálique. Specimen, ceseando muy bonito como Josefina, sería hispanique. Y specimen, así como lo hizo ahora Manuel, de una manera muy, muy natural. Lo que quiero decirles con esto es que de una manera muy natural, los hablantes realizábamos esas pronunciaciones, pero ahí están documentadas esas pronunciaciones. Fíjense muy bien, ¿no? Bien, muy bien. Exacto, sí, justamente, Laura, muy bien. Entonces, nada más comentar esto. Ahora, ¿qué pasa en un segundo momento con este calendario? Dice que en tiempos posteriores, el calendario también es el libro en el cual se escribían, se registraba, bien, la duración, aquí ratio como duración, la duración de qué? De los meses y de los días y de los cambios y del cambio del cambio lunar y de las fases lunares, ¿sí? O bien, es o bien es el tipo de un calendario rural, ¿no? Como en la ilustración que se presenta en la parte de abajo, fíjense, en la ilustración presentada ahí enseguida, ¿no? Y entonces, esta es, Laura, un ejemplo de un calendario, ahí por ahí vas a distinguir algunas palabras de las que ya hemos hablado, un ejemplo de uno de los calendarios que se conservan, ¿no? De los que tenemos noticias, pero es un calendario agrícola, que aquí tiene que ver justamente con esas indicaciones de cuándo es conveniente pescar y cazar y sembrar, ¿no? Aquí tienen distintas ilustraciones que hacen referencia a esas actividades. Bueno, ese es el calendario. Bien, entonces yo vuelvo a este documento, les digo que encontré, y en ese documento, espérenme, no me interesa, espérenme, déjenme ver, en ese documento, que lo tengo acá, dice ahora la denominación de las horas, y dice, fíjense, los romanos no dividían el día en 24 horas o en 24 partes iguales durante todo el año. Este documento, les digo, ya lo tienen por ahí. Ellos repartían el tiempo de la luz, a eso le llamaban el día, en 12 horas. De esta manera, en verano, las horas resultaban más largas que en invierno. Para medir las horas, utilizaban los relojes de sol, o sea, ya el calendario que dividía el día de las noches o de las vigilias eran relojes de sol y más raramente eran también relojes de agua. Aquí tengo un reloj de agua. Fíjense muy bien. Entonces dice, las horas se expresaban con números ordinales y volvemos a los números ordinales. Aquí está un reloj de sol. Vean qué maravilla, ahí con sombras.
¿Ah? Qué padre. Y acá una clepsidra, acá está el nombre de la clepsidra, que es el reloj justamente de agua. Entonces, las horas se expresaban con números ordinales, así ellos hablaban, Laura, de la hora prima, la hora secunda, la hora tertia, etcétera, ¿no? Entonces dice que la hora prima era la primera hora del día, pero para ellos no era la 1 de la mañana como para nosotros. Para ellos relacionaban la primera hora con la del amanecer, la hora del amanecer, ¿sí? Acuérdate que están dividiendo el día. Cuando el sol estaba, cuando había sol, ¿no? Era la hora del día. Bien. La hora que marcaba el final del día, es decir, la puesta del sol, era la hora duodécima. Entonces, había una hora prima y una hora duodécima. Entonces, vamos a tener acá, en el calendario romano, que más o menos, fíjate, en este periodo, en este lapso, de las 6 a las 7 de la mañana, ese era el lapso de la hora prima. Por eso aquí abajo está marcado con un número romano, hora prima. Dice acá prima, acá dice tertia, sexta, nona. ¿Sí te fijas? Entonces aquí están el reloj o el calendario, si quieres, dividido en la primera mitad, las horae dies, ¿no? Y después, en la noche no se dividía en horas, sino más bien en vigilias, en vigilia. Ok, entonces dice, fíjate, muy bien. Entonces, la puesta del sol era la hora duodécima, hora duodécima. Dice, la mitad de una hora se marcaba con la expresión dimidia. Por ejemplo, hora octava et dimidia. El cuarto de hora se señala con la palabra quadrans. Entonces podríamos tener hora octava et quadrans, ¿no? Para señalar 3/4 se señala con dodrans, 3/4, ¿no? Por ejemplo, hora octava et dodrans, o bien hora octava depto cuadrante, menos, quitando un cuadrante, un cuarto, menos cuarto, como dicen en España, ¿no? Más bien ellos dicen menos 10, menos 15, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjate muy bien, Laura, dice, de la hora sexta, entonces tengo la hora sexta, justamente aquí la hora sexta es el mediodía. Entonces, más o menos, más o menos, porque era un calendario solar. Después vas a tener aquí la referencia, aquí mismo nos la da el autor, de qué hora a qué hora, por la salida del sol, implicaba la primera hora, desde más o menos desde las 7, en horario de invierno, desde las 7:33 hasta las 8:17, fíjate, con horas y minutos. En algunos documentos hasta con segundos lo ponen. Eso en invierno, porque en verano la hora prima había sol desde las 4:27 hasta las 5:42. Fíjate muy bien. Entonces, ahí tengo más o menos el tiempo, la denominación de la hora prima, hora segunda, hora tertia, hora cuarta, ¿sí? Con sus horas y sus minutos. Ludovico, voy a regresar a la imagen de las horas, aquí, de la cuenta de las horas. Ludovico. No, una pequeña pregunta, profesora. Sí. Sería entonces, porque estoy viendo de que definitivamente hay una diferencia y ya considerable entre la hora prima del invierno y la hora prima del verano, ¿verdad? Sí, claro. Una comienza a las 4, bueno, eso lo veo yo aquí, definitivamente. Sí, Pero sí. lo que le quiero decir yo es que quiere decir que entonces habían, no sé, 2 relojes, o sea, es que justo para ellos, Ludovico, ¿sí? ellos no marcaban las horas según el concepto que tenemos nosotros. Sí, Más sí, bien sí, ellos sí. marcaban justamente la luz del sol. Ellos lo que medían era la luz del sol. Sí, lo que sucede es de que si la graduación, por ejemplo, era un solo reloj solar, Ajá. había que ser experto, digamos, para entender que en el invierno iba a llegar hasta la sombra hasta cierto lugar y en el verano a Sí, otra, sí, porque si no, entonces totalmente. tenían que utilizar un reloj, por decirlo, para el verano y otro físico, o sea, ¿me entiende? Para el invierno. De repente ya Pues más bien yo creo que en el caso del reloj solar,
pues Sí. era el mismo, ¿no, Ludovico? Más bien, pues Sí. con las variantes, todas estas, Sí. pues ya la sombra se iba marcando, dependiendo la posición, naturalmente, la duración de la luz solar como tal. Sí, 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 Donde sí. sí tendrían que haberlo cambiado a lo mejor, pero más bien, el reloj, la clepsidra, el reloj de agua, que era iba Sí, sí, sí. marcando, sobre todo, déjame ver la clepsidra. Ya después veremos la cuestión de la clepsidra. No Sí. sé si todo, yo no sé si iba marcando por horas o toda la duración del día. Tendríamos que ver la cuestión de la clepsidra, ¿no? Ya en específico. Ujú. Ajá. Está bien. Sí, Pero más bien era la cuestión de los calendarios más bien solares, más que la clepsidra. Esto como el uso quizá que le damos ahora a nuestros calendarios relojes de arena, Ludovico, que sí, marcan una sí. determinada fracción de tiempo, fracciones ¿Cómo? de tiempo, Sí, más sí, que sí, sí, nada, sí. ¿no? Entonces, déjame averiguar más No, no, si la no. clepsidra, no creo, mira, se me hace muy pequeño la cantidad Sí, del agua también para medir, sí, muy poca, sí. para medir todo el día, ¿no? Más bien por horas, hora prima, hora segunda, todo Claro. esto. Ujú. ¿Sabe? Fer, Solo, Sí, solo sí, quiero agregar Ludovico, algo antes de que claro, Laura. claro, Quiero dar una idea de repente. Pues yo también voy sí, a investigar. ¿Sabe lo que estoy viendo? Qué bonita la figura que usted tiene a la par de la clepsidra, que de sí, repente la barrita esta de en medio que proyectaba la ajá. sombra, vaya usted a saber si no era esa que cambiaban en el invierno y el verano, una Quizá más grande. pudiera ser, Podría ser. Bueno, pero bueno, podría ser, dejémoslo ahí. No, desde no. luego, Sí, está totalmente. bien. Laura, Gracias, gracias. Ay, pues ahora tengo muchas dudas. Ay, échale, tú échale. bueno, Te me diré, a lo imagino mejor que si tus el dudas son, reloj. vienen después la respuesta, te diré, espérate que ahí viene, espérate que ahí viene. Ahora sí, Ok, Laura. ok, me Ajá. espero. Digo, me imagino que el reloj de sol, sobre todo se usaba para la mañana, pero ¿cómo se medían las horas en la Es noche, que en no? la noche no, o sea, acuérdate que este reloj era el reloj del día, en donde había luz solar. Las horas no se contabilizaban en la noche. Cuando ya no había luz del sol, entonces ya no se habla del día. Para nosotros sí tenemos la noción de que el día es una parte del día de donde hay luz solar y donde no hay luz. O sea, el concepto de día que nosotros tenemos no es el mismo concepto de día que tienen los romanos. Para ellos el concepto de día es mientras el sol está, mientras hay luz y se acabó. Entonces, para ellos no, para ellos la noche justamente se dividía no en horas de luz solar, no en las horas de la luz solar, sino en qué, Laura, en vigilias de la noche, en vigiliae, cuando estaban despiertos, vigilantes. ¿Sí, Laura? No sé, no, el reloj solar no contaba la noche, las vigilias no, 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 no. no, más bien las horas productivas, que para ellos eran las horas productivas. Ahora, que son las horas del día, porque acuérdate que en principio era un calendario agrícola. Sí, sí. Sí, acuérdate. Pero Entonces, yo sigo ajá, teniendo dudas. Y esto tiene que ver, y le hice la pregunta maestra, porque, ay, digo, tenía un compañero que él estudiaba precisamente, creo que en el reloj, en el la tiempo. pontificia. Ah, ok, ok. Entonces yo le decía, pero entonces creo que ya ya en la Edad Media sí se medían las horas de la noche y se medían, por eso tengo la idea de las tercias, las nonas. Por eso Los te pido que ahorita vamos a ver, aquí mismo te puse, partimos del calendario romano y la división, sobre todo aquí para la división del día, de los días y de las horas del día y las vigilias de la noche, y después te voy a hablar un poquito, porque cuando tú mencionabas el interés por la división del día en cuanto a los maitines, completas, todo esto, eso hace alusión a la liturgia ya propiamente, a la liturgia. Entonces, de ahí nos vamos a ya de cómo contabilizamos con fines agrícolas propiamente, cómo optimamos la luz del día, que se supone que esa es que esa es la razón o el principal argumento por el cual nos cambiaron a nosotros el reloj.
¿no? Acá no teníamos, este es nuestro horario original, pero en verano nos lo cambian para aprovechar la luz solar. Se supone que por cuestiones energéticas ya nos lo cambiaron. Bueno, ok, los que madrugamos seguimos encendiendo la luz muy temprano y ahorita que hay mucho sol, a mí no me funciona porque tengo que bajar la persiana. Fíjense, si ahorita que ya es la tarde se ve ahorita mucha luz acá, no me funciona y tengo que prender la luz de cualquier forma. Pero bueno, es la idea optimar la luz del sol. Entonces, fíjate, la cuestión ahí, Laura, es el día en la concepción de aprovechar mientras hay luz del sol, no para nosotros, ¿no? Es un día y son las 12 de la noche del día 24 de abril. No, o sea, no es del noche, entonces sería de la noche, no del día. El concepto de día para ellos es mientras había luz del sol, ¿vale? Y yo creo que para ellos sería como muy ocioso decir, ¿para qué contamos las de la noche? Pues mejor nos vamos a dormir, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, incluso, fíjate, incluso es la razón por la que ellos, el calendario para ellos, si se fijan cuando yo les empecé a hablar del calendario, y aquí mismo el autor lo menciona, el primer mes del año es el mes de marzo. ¿Por qué? Porque en los meses anteriores todavía estamos en invierno. Entonces, todavía no se cambia el horario, todavía no hay luz, no se optima la luz del sol como tal, porque es un calendario, es la cuenta del tiempo, pero de acuerdo con la agricultura, ¿no? Por lo tanto, decía Ovidio, ya les comenté ahora que ya alguna vez traduciremos algún fragmento de Ovidio en donde en su obra Dies Fasti, o los fastos de Ovidio, que le llaman Fasti Ovidi, los fastos de Ovidio, me habla de los días fastos justamente. Y ahí dice que, pues en invierno, la primavera misma dormía, perdón, la naturaleza misma dormía. En invierno la naturaleza misma dormía. Entonces, por eso, el calendario para ellos iniciaba en marzo. El primer mes del año era marzo, siempre con esa idea de la agricultura. Fíjate, muy bien. ¿Sí? Laura. Ok. Aunque en origen sí tenía sí su origen era de económico, ¿no? De los préstamos y los pagos y todo ello. Eso del uso del calendario como tal, del calendario, pero la cuenta tanto de los días como de las horas de un día tenía que ver justamente con el trabajo propiamente agrícola, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ahora, sigo aquí con el reloj aquí. Entonces, de ahí que, dice acá, la hora sexta marcaba el mediodía. Y fíjate, Laura, está bonito. De ahí procede la palabra siesta. Se supone que nosotros es la hora en la que tenemos que hacer la siesta, que es la hora sexta, justamente. Entonces te decía, si nosotros tratamos de generalizar estos horarios, porque eso lo entenderán los ingenieros, Ludovicus. Eso que lo entiendan los ingenieros aquí. Pero si nosotros generalizamos, podríamos decir, así de manera muy, muy general, que de las 6 y poquito más, 6 y minutos de la mañana a las 7 y poquitos minutos más, era la primera hora, como está indicado aquí, prima hora. Acuérdate, es el lapso, no decir cuándo termina. Entonces, generalizando podríamos decir, el periodo que va, el lapso que va de las 6 a las 7 es la hora prima, es cuando empieza cuando empieza a amanecer. De las 7 a las 8 es la hora segunda. De las 8 a las 9 es la hora tertia. ¿Sí? Luego, de las 9 a las 10 es la hora cuarta. De las 10 a las 11 es la hora quinta. Y de las 11 a las 12, o sea que al punto de las 12 tenemos la hora sexta, ¿no? La hora sexta. Por eso ahí viene la siesta. Nosotros no normatizamos esta cuestión de esta cuestión de la siesta. Creo que aquí en América no es tanto. Pero creo que en Europa, Josefina me lo dirá, José María me lo dirá, como que sí es sagrada la hora de la siesta. Incluso por ahí veía unos videos que decían que
un video de alguna griega que decía que de tal hora a tal hora, que es cuando dormían la siesta, por ley, los vecinos no pueden hacer ruido. Ay, díganselo a mis vecinos que son unos escandalosos hasta en la madrugada, ¿no? Entonces, como que hay ese respeto incluso por el bienestar común, ¿no? Yo me imagino que pasa también yo me imagino que pasa en todo el mundo menos en México, ¿no? Yo soy así de pesimista, ¿no? Pero creo que en Europa sí está muy, muy generalizada esta cuestión de la siesta. Ahora ya con los años, Laura, digo, ay, sí, la siesta es necesaria, súper necesaria, ¿no? Y ahora más, no con los años, porque me va a reclamar Graciela, va a decir, óigame, pero yo qué, pero ahora con tanto trabajo que hacemos en línea, también necesitamos pues dormir un poquito, ¿no? Entonces ahí viene el origen de la palabra sexta. Tengo un montón de etimologías muy bonitas que después te voy a compartir, Laura. Eso entusiasma un montón a los estudiantes de etimología. Ay, sí, a mí yo en mi casa tengo una tía que viene de provincia. Ajá. Y ay tía, ¿qué crees? Ya me sé por qué ese es el año bisiesto. Dale, eso está muy bien. Y ahí me tienes platicándole la historia del año bisiesto y sí, del dique. Es muy, y hay etimologías muy locales. Eso que vimos, ¿no, Josefina? ¿No, José María? Del tiquismiquis, o no, si lo pronuncio mal, ahí me corregirán, pero ¿a poco no está bonito saber todo ello, no? Bien, entonces, de las 12 a la 1, a las 13 horas, entonces la hora séptima. De la 1 a las 2 es la hora octava. Y de las 2 a las 3 es la hora nona. Entonces, hay quienes recuerdan que, por ejemplo, Jesucristo murió en la hora nona. Se dice, por ejemplo, en Semana Santa y en todo esto, mi mamá decía, justamente a la hora nona, decía mi mamá, que eran las 3 de la tarde, eso se lo sabían, así como por conocimientos culturales. No tenía idea de por qué era la hora nona. Pues más bien no sería la hora nona, sino la hora tertia, porque son las 3 de la tarde. Pero ¿por qué la hora nona? Fíjense, ahora ya sabemos por qué es la hora novena en cuanto a la luz del sol, en cuanto al sol. Se supone que ahí, cuando muere Jesucristo, ¿qué pasa? Se oscurece el día, ¿no? Sucede algo. Y mi mamá decía, mira, es muy curioso. Mi mamá, una mujer muy creyente de todo esto, muy respetuosa, decía, si te fijas, ocurre que justamente a esa hora se nubla, empieza a llover. Bueno, entonces, es muy marcado que muchas personas tengan presente la hora de Jesucristo, con las 3 de la tarde y le llamen litúrgicamente como la hora nona. Ahora ya sabemos por qué la hora nona, ¿no? Luego, de las 3 a las 4 tenemos la hora nona, la hora décima. De las 4 a las 5, la hora undécima, y de las 5 a las 6 tenemos la hora duodécima. Acuérdense que entonces la hora sexta era el mediodía, meridies, y aquí era la hora duodécima. Entonces aquí termina mis horas de sol. Aquí termina la noche. Si te fijas, Laura, nosotros en este círculo dividimos las horas tanto del día como de la noche. Aquí también, pero horas del día, la primera mitad, aquí están las 12, nosotros metemos en este círculo, así lo aprendemos desde la primaria, ¿no? Desde siempre los 12 números. Aquí está dividido de la prima del número 1 romano, que lo tenemos hasta aquí, hasta el 12 en un semicírculo, porque son, ¿qué? Las horas del día, pero el día en cuanto a que hay sol. ¿Sí, Laura? Y después tengo las vigiliae. Dice, la noche se dividía en 4 partes denominadas vigilia. ¿Mm? Entonces, si te fijas, esas 4, si son 12 horas, las vigilias van a estar divididas en grupos de 3. Entonces tengo la prima vigilia, que va de las 18 a las 19, de las 19 a las 20 y de las 20 a las 21 horas. Esa es la prima vigilia. En la Biblia
se habla de la primera vigilia de la noche, la segunda vigilia de la noche, la tercera vigilia de la noche. Se habla de vigilias. En el Evangelio, por ejemplo, de Navidad, se habla que los pastores estaban en la primera vigilia de la noche, en la segunda vigilia de la noche, ¿no? Ya después veremos algún texto. Bien, entonces, ahora tengo, siguiente. De las 21 a las 22, de las 22 a las 23 y de las 23 a las 24, que sería hasta para nosotros a las 12 de la noche, esta es la segunda vigilia. La madrugada, mientras no hay sol, es la tercia vigilia de las 0 horas a la 1, de la 1 a las 2, de las 2 a las 3. Tengo la tercia vigilia y antes de que salga el sol está la cuarta vigilia. La cuarta vigilia está pegada a la hora prima, a la prima hora. ¿Te fijaste, Laura? Entonces se dividen de esa manera las horas en cuanto a la luz del sol y las vigilias de la noche. Dice aquí que esta distribución en 4 partes del propio nombre guardaban relación ahora con los turnos de vigilancia, las vigilancias que se hacían en los campamentos militares. Este cuadrito, este cuadrito, esta imagen me gusta mucho. Ahí la van a tener, recuerden, ahí está la descripción de todo. Lo tienen en ese documento. ¿Sí? Estaría padre tener un horario, un reloj así romano. Ahora fíjate, dice. Esto es lo que les comentaba, esta diferencia que hay y lo que comentaba también Ludovico entre las horas de invierno y las horas de verano. Ahí están exactamente. Si algún día tienen tiempo de hacer ahí te dejamos de tarea, Ludovicus, que si algún día tienes tiempo de hacer así con minutos y segundos todo esto, luego nos presentes así, como las maestras luego en educación preescolar hacen su reloj para los alumnos, a ver si esas curiosidades que hacen luego los ingenieros, a ver si tú con minutos y segundos y todo esto, ahí está. El siguiente cuadro, dice, nos dará una comparación de los días romanos con los del español. Bueno, aquí está, lo que ya hablábamos, dies solis, domingo, dies lunae o lunae dies, lunae martis, días del sol, día de la luna, día de Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, lo que ya hemos visto, ¿no? Esto. Bien, aquí hay un mosaico en donde se ve una representación de esas divinidades y su relación con los días de la semana, ¿no? Ahí está. Ahora, fíjense muy bien, esto en cuanto a las semanas. Aquí, después se darán un tiempo para leer este documento, les digo, pero aquí hay algo muy bonito que también quería comentarles, es muy curioso. Dice acá, en Roma, referente a los años, fíjense qué bonito está esto, dice, en Roma se hacía referencia a los años por 3 procedimientos. Ahora decimos, estamos en el año 2021, pero nuestro referente es el nacimiento de Cristo, ¿no? Para nosotros, decimos de la era cristiana, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora ya ni siquiera decimos después de Cristo, ya decimos es el año de la era cristiana, ya está. Ludovico. Sí, pero está bien. Solo una pequeña observación que Sí, cómo no. Usted sabe, ¿verdad? Que el año 2021, pues, fue el monje Denis, ¿cómo es? Denis Lepetit. Fue el monje que se encargaron para que hiciera el cómputo y él olvidó por ahí y todo. La cosa es que el Señor Jesucristo pudo haber nacido entre el año -5, -2, algo así. Entonces, igual, por eso... esa relación, pero igual lo tomamos
como Sí, sí, sí. algo fijo, ¿no? Ya podemos Claro, decir. claro, 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 claro. Con estas minucias que solo los que saben de números conocen, no nos vamos a meter porque nos podemos equivocar, pero qué bueno que nos des ese dato, qué bueno que Sí, nos sí, des sí. ese dato. La Súper. cuestión acá, muchachos, y aquí va para cuando no quieras confesar, María José, en qué año naciste, porque luego cuando ya empiezan a cumplir 25 años, ya empiezan con que, ay, no se dice el año de nacimiento, ay, no, qué horror. Ok, qué pesadas cuando tienen 22 años. Ok, entonces, ya cuando no quieran decir eso, pues mejor dicen, en lugar de decir el año, según el calendario, el calendario gregoriano, según la era cristiana y todo, lo dicen desde la fundación de Roma, tengo tantos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué dice? Que se tomaba como punto de partida el año de la fundación de Roma. Desde la fundación de Roma se dice ab urbe condita, ¿no? Entonces, se abrevia a U mayúscula C. U mayúscula porque hacía referencia a qué? A Roma propiamente, la U mayúscula, a Roma. Entonces dice, aquí utilizamos la cronología barroniana que fija el 753, tradicionalmente se fija el año 753 como la fecha de tal fundación. Así, por ejemplo, dice aquí, en el año 710, ab urbe condita, en los documentos vamos a encontrar esta abreviatura, Laura, recuerda que quiere decir desde la fundación de Roma, tomando como como punto de partida la fundación del año, que sería el año 753, hablaríamos de qué? Hablaríamos del año, dice acá, por ejemplo, 753, ahora no sé por qué lo puso aquí, pero bueno, yo tengo aquí una corrección a esto, dice 754 menos 710, más bien sería 753 menos 710, tomando como punto de referencia que en la fundación de Roma, resto el año que voy a datar, y esto me da, según aquí el autor, el año 46 antes de Cristo. O sea, si esto lo quisiéramos llevar a justamente a los años que nosotros utilizamos ahora, tomando como referencia el nacimiento de Cristo, decimos que si son años antes de, aquí tengo, 753, le suman el año si son años después de Cristo. Y así tendrán el año ab urbe condita. Si son años anteriores a la fundación de Cristo, entonces restan a 753, le restan el año, ¿sí? Como lo hicieron aquí, pero es 753, y así van a tener el año desde la fundación de Roma. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien nació en el año, a ver si doy con la fecha del año de nacimiento de alguno de ustedes, 1997. Ahora me van a decir, ay, no, demasiado viejo, ¿no? Entonces, queremos decir en qué año nació esta persona, pero tomando como referencia exactamente, Ludovico, ¿ves que hasta está incluso mal la cuenta ahí? Incluso está mal, pero bueno, ahí está. Entonces, imagínense que Laura nació en el año 1997, pero Laura no quiere confesar. Luego decimos que las mujeres preferimos confesar la talla y no el año de nacimiento, ¿no? Ok, entonces, no quiere confesar el año de nacimiento. Entonces, ¿qué hace? Aquí vamos a, como son años después de Cristo, vamos a sumar al 753, que es la fundación de Roma, sumamos 1997. Y el resultado, ¿cuál es, Ludovico? Ayúdame. ¿Tú qué cuentas rápidamente? ¿Ya lo tienes ahí? Muy bien, Ludovico dice que nació en ese año. Muy bien, y entonces, Ludovico, ¿cuál sería? A ver, vamos a hacerlo. Déjame sacar mi calculadora porque yo estoy en letras, acuérdate. $753 más 1997, 2750, es el año 2750, y tenemos que decir ab urbe condita. ¿Sí? Entonces, si alguien nació en ese año, puede decir, ok, ¿cuál es tu año de nacimiento? Ah, bueno, yo nací en el año 2750 desde la fundación ab urbe condita.
Fíjense bien, ¿eh? Ab urbe condita. Eso puede ser un buen juego. Muy bien, un buen juego. ¿Ah? Pueden sacar ahí el año, su año de nacimiento desde la fundación de Roma. Bien. Entonces aquí está, aquí les dejo esto, ¿no? Ahora, este dato y este procedimiento para que ustedes puedan escribir su fecha de nacimiento desde la fundación de Roma. Ahí está. Ahora, otro procedimiento que aparece en los textos y que servía para indicar los años era tomar como referencia el año 509, que es la fecha de la expulsión de los reyes y del establecimiento de la república. Y entonces, ahí no se dice ab urbe condita, sino se utiliza la frase post reges exactus. Bien, entonces, de la expulsión, después de la expulsión de los reyes. Pero este es el menos usado. El que más se utilizaba es el dato que era a partir de la fundación de Roma, ab urbe condita. Ándele, muchachas, apuren este procedimiento para que quede oculto. Que aquí los compañeros sí lo sabrán convertir y entonces no habrá problema, ¿no? Entonces ya está. Y el que más se utiliza quizá es que se mencionan en ablativo el nombre de los cónsules que ejercieron esa magistratura. Se ponen en ablativo. Por ejemplo, se dice, encontraremos en el texto, Mesala, Marco Mesala et Marco Pisone consulibus, y entonces esto se va traduciendo como, siendo cónsules Marco Mesala y Marco Pisone, siendo cónsules Mesala y Pisón, en tiempos de Mesala y Pisón, pero obviamente se habla de que era la magistratura del consulado, ¿no? Disponemos, dice, de catálogos que se llaman fasti consulares, que dicen de qué año a qué año ejercieron poder los distintos cónsules. Entonces, concretamente, fíjense, ese tiempo fue del 693 a urbe condita, o lo que es lo mismo, ya haciendo la conversión. Vamos a ver si ahí no le falló al maestro en el año 61 antes de Cristo. Fíjate, José Luis, qué interesante todo esto, ¿no? Qué interesante sobre todo para los documentos. Por ejemplo, habrá otro documento en donde encontremos en el consulado, siendo cónsules, Marco Tulio Quiqueronis, aquí habla de, y Marco Tulio et Caius Antonio, Caio Antonio, Marco Tulio et Caio Antonio consulius, siendo cónsules Tulio y Antonio, ¿no? Entonces ahí tenemos otra de las posibilidades para indicar justamente el año. El año en el cual ejercieron la magistratura los cónsules, o bien tomando como referencia el año de la fundación, desde la fundación de Roma. Ahí está. Bueno, hasta aquí vamos bien, Laura. ¿Quedó claro lo de las vigilias y todo esto? Sí, y ya sé cómo decir mi fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento, para que la pongan. Acuérdate, incluso el día, el mes, el año, ya está ahí. Ahora. Ay, es cierto. Está bien, ahí está todo. Ok, para el Facebook, Ahora, fíjense muy bien. Bueno, pues resulta que buscan, bueno, ahora me voy a la liturgia. Aquí es una referencia que es CatholicNet. Ahí está, ¿no? Entonces, dice aquí, a ver, ¿me permiten tantito? Tantitito. Esperen un poco. Bueno, entonces, en este documento nos explican qué es la liturgia de las horas, cuál es su finalidad y cómo orar con laudes, vísperas, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, está muy sencillito Bien. Sobre todo, para aquí considerar estas denominaciones de la división justamente, Laura, ahora del día, de la división del día, pero con respecto a ¿qué? A la oración, ¿sí? Que es la que aparece también como referencia en muchos textos, sobre todo, naturalmente, de carácter
religioso como tal, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar que dice, rápidamente, ahí está la fuente en donde lo encontramos. Dice, el oficio divino, que se le llama liturgia de las horas, es el conjunto de oraciones, hay salmos, antífonas, himnos, oraciones, lecturas bíblicas, etcétera, que la iglesia organiza para ser rezadas en determinadas horas del día. Ahora fíjate, esto está relacionado con la oración, no está relacionado con el tiempo o las horas del sol para trabajar la tierra, para la agricultura, sino con la oración. Entonces dice que como tal constituye, junto con la misa, constituye la plegaria pública y oficial de la iglesia. Dice acá que su fin es consagrar las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo, efectuada en el sacrificio de la misa, etc. Dice que los sacerdotes religiosos y religiosas tienen la obligación de rezar el oficio divino. Y bueno, dice acá que la iglesia invita a todos a rezar la liturgia de las horas, nos da, según el derecho canónico, el canon en donde dice todo esto. Hay una versión, hay distintas traducciones del código, pero originalmente también está en latín, ¿no? El código. Dice que la liturgia de las horas se reza en diferentes horas del día. Entonces, las principales son laudes, que se hacen por la mañana, antes de comenzar las labores, y las vísperas al atardecer, cuando regresamos a casa. Cada una requiere solo 15 minutos y se pueden muy bien hacer en familia, bla, bla, bla. Dice acá. Ya los judíos antes de Cristo tenían la práctica de orar en horas establecidas. Jesús mismo, como judío piadoso, rezaba en estas horas. En la hora nona, acuérdense ya cuál es la hora nona, mientras colgaba de la cruz, rezó las primeras palabras del Salmo 22, que fue justamente cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, vamos a ver acá. Las horas del oficio divino, dice aquí, pueden reducir el oficio a estas 2 horas. Laudes, pueden rezar nada más estas 2. Los laudes, acuérdate, antes de ir a trabajar y las vísperas al terminar los trabajos, pero son estas. Aquí está, Laura, fíjate. Maitines, lo que mencionabas, laudes, horas menores, que sería prima hora, tercia hora, sexta hora y nona hora. Y las vísperas, ¿no? Ahí tenemos. Y completas, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué son las maitines? Dice que el nombre es del latín matutinus, maitines, las mañanas. Dice, la primera de las horas canónicas. Antiguamente se cantaban los maitines durante las primeras horas del día, poco después de la medianoche. Fíjate bien, aquí no tiene que ver con la luz del sol, aquí más bien te digo con las oraciones. Ustedes saben que yo doy clase, aparte de la UNAM, doy clase en la Universidad Pontificia. Y había alguna vez un alumno me decía, ay maestra, en la Pontificia reza los maitines y en la UNAM hace los mítines. Pues se me hizo muy chistosa esa relación, ¿no? Esa relación, porque fue una época en la que hacíamos muchos mítines y todo aquello, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenía un poco de razón, ahí está. Entonces, maitines y mítines. La oración de la mañana. Laudes significa alabanzas, ¿no? Si se fijan, era lo de empezar el día mientras completas era al terminar el día. Entonces, antes de empezar a trabajar, de ir a trabajar, una alabanza al Señor. Es con las vísperas una de las horas principales. Consiste en un himno, 2 salmos, un cántico del Antiguo o del Nuevo Testamento, una lectura corta de la Biblia, el Benedictus, responsorios, intercesiones, el Padre Nuestro y una oración conclusiva. Aquí está todo, pero prácticamente el interés que tenías era saber, Laura, cuál era el origen, ¿no? Y por qué era esa división que tenía que ver justamente con la liturgia y las oraciones. Entonces son los laudes. A determinada hora, mis alumnos, algunos, no todos, pero los alumnos en la Pontificia piden hacer un tiempo para rezar, para hacer la liturgia, el rezo de la liturgia, ¿no? Entonces, hacemos una pausa y ellos rezan un poco, ¿no? Entonces, ahí, luego, perdón, Laura.
Disculpe, maestra, pero ¿a qué hora más o menos son las laudes? Las laudes, acuérdate que son, es que empieza, bueno, no sé, mira acá, si te fijas en las horas menores, tenemos, por ejemplo, esto acuérdate que era desde la medianoche hasta un poco después, no sé, porque la prima hora, que son las horas menores, si te fijas, ya es a las 6 de la mañana, entonces es hasta antes de las 6 de la mañana, las alabanzas. ¿Ya te fijaste, Laura? Y luego la tercia hora, después de salir el sol, aproximadamente a las 8. La hora sexta, aproximadamente a las 11. Si quieres, te debo las horas exactas en las que actualmente se lee se hacen estas oraciones, ¿vale? Ok. Es que sí. a mí se me hace como súper bonito. Yo una vez fui a un retiro. Ajá, ajá. Y era en una casa de retiros de unos padres, creo que eran agustinos. Ya. Y me decían, levántate temprano para que vayas a ver la misa, para que vayas a la misa. Entonces me levanté, creo que era la misa de las 6 de la mañana, según yo. El punto está en que no nada más estaba dicha, sino cantada en latín. Sí. Y se oía hermosísimo. Sí, sí, sí. Entonces, y yo estaba con la idea de que si eran laudes o maitines. Bueno, pues ahora ya sabes, ¿no? Ahora ya sabes que maitines, entonces, es la oración de la mañana. Luego tenemos laudes. Aquí es más bien, fíjate, durante las primeras horas del día, más bien las maitines son después de la medianoche. Y las laudes antes de las 6 de la mañana, porque acuérdate que a las 6 de la mañana es cuando ya empiezan las labores. Esta de prima, tercia, sexta y nona es cuando ya hay labores. Estas son las oraciones que se hacen cuando ya se está trabajando. Este es antes de trabajar, las laudes, las alabanzas. ¿Ya te fijaste, Laura? A mí me dijeron, eso no me consta, por eso también se lo iba a preguntar. Sí. Me dijeron que como que en estos tipos de órdenes casi que son de convento, como que hay como una vigilia, vaya, como una guardia que montan. Entonces, cuentan las horas rezando, así como con rosarios. Entonces, terminan de rezar un rosario y es una hora, y terminan de rezar otro rosario y es otra hora. Justamente se dividió así la oración para tratar de llevar ese orden natural y mantenerse durante todo el día rezando, en oración, más bien, es como un control para llevar justamente esa oración. Naturalmente que ahora con las actividades del día, pues las maitines, pues no se hacen en todos los seminarios, quizá en algunos monasterios, como ahora dices. Sí, las laudes, desde luego que se hacen. Esto aparte de la misa, acuérdense. Por ejemplo, mis alumnos en la mañana ya llegan a clases y ya fueron a misa, o ya celebraron misa, porque muchos son sacerdotes, ¿no? Porque, y ya cuando empiezan a trabajar, te digo, justamente a la hora sexta, empiezan su oración justamente para, nos piden determinado tiempo, determinado horario para hacer la oración. Algunos, te digo, no todos, ¿no? Sobre todo esto tiene que ver más con los religiosos, ¿no? Entonces las horas menores. Y las vísperas, ya dice, que es en la tarde, que viene de vesper, que significa tarde, vísperas. Y ahí viene, aquí les digo en qué consiste todo esto de las vísperas. Completas son las oraciones al acostarse, antes de ir a acostarse, a dormir ya, propiamente, completas. Exacto, Ludovico, exactamente. ¿No? Y bueno, hay otro tipo de oraciones que se suelen hacer, pero ya tenemos acá que habrá órdenes, como dice acá, más estrictas por su misma regla, que aconsejaban justamente no hacer. Por ejemplo, acá dice que sus monjes durante sus viajes no dejaran pasar las horas de la oración. Esto era como una suerte de resguardar las horas en que debía mantenerse la oración durante todo el día,
Entonces, acuérdate entonces la finalidad de esta división justamente en maitines, laudes, vísperas completas, tiene que ver justamente con los tiempos de la oración, ¿no? Incluso si te acuerdas el nombre de la rosa, ¿no? Justamente está dividido, ¿no? En estas horas en esta división del día, ¿no? Sí, Según la oración. bueno, la leí hace, pero me encantaba esa, bueno, me encantó mucho esa el nombre de la rosa. Sí. Y me acuerdo eso de los maitines y... Exactamente. Así es como dividen en lugar de capítulo 1, capítulo 2, maitines de tal día y de laudes y vísperas y completas, ¿no? Entonces ahí está. Pero tiene que ver justamente con la liturgia, ¿no? Bueno, pues resulta, muchachos, que ya viendo todo esto, ahí les dejo este documento para que si quieren lo revisen. Muy bien, ¿qué prescribe el Concilio Vaticano II? Todo esto, bien. Viendo esto y tratando de buscar justamente este calendario, este fragmento, que les digo acá, entré con esta noticia. Déjenme ver acá, déjenme abrirla acá, desde donde la tengo en la plataforma. Dice, un fragmento del calendario romano en el Museo de Cádiz. La pieza, la segunda hallada en España, se custodiaba en los fondos, aquí que no me quiero unir. Ay, luego lo veo. Déjenme poner. Creo que no me lo deja leer si no es. No dice, ¿por qué te pedimos? Inicia sesión. No quiero unirme. Ok, déjenme ver. Yo lo pude leer. Es que luego nada más... Si está suscrito, ¿verdad? Nada más si está suscrito. Déjenme ver si se puede hacer acá. Déjenme ver, muchachos. Déjenme